sentarse, hermanos. Y vamos a pedirle al Señor que unja su palabra. Vamos a orar para que el Espíritu Santo se mueva, para que su nombre sea levantado, para que podamos entender en nosotros la grandeza de lo que es su Espíritu Santo. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle al Señor que Él unja su palabra. Padre, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tú diste tu palabra, Señor, tú diste tus promesas. Tú nos amas, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, y cuando tú, Señor, estabas para partir, Señor, diste una palabra de ánimo, de aliento, Señor, a tus seguidores, Padre. Señor, tu Santo Espíritu mora en nosotros, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, es el que nos da vida, el que nos da fuerza, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú unjas esta palabra, Señor, que caiga en buena tierra, Padre Santo, porque para ti es la honra, para ti es la gloria. Y te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado huérfanos, Señor. Tú no nos dejaste, Señor, ahí te fuiste y no nos dejaste a la deriva. Nos diste, Señor, tu mismo Espíritu. Señor, te pedimos que tú unjas esta palabra y la siembres en nuestro corazón, Señor, porque es para darte gloria y para nada más, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y siempre nos has amado. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano. Señor, cada instante de nuestra vida está en tus manos. Cada paso que damos, Señor. Cada palabra que decimos, Señor. Padre, gracias, Señor Espíritu Santo, porque no estamos solos, Señor. Padre, nos rendimos a ti, Señor. Padre, bendice, Señor, este tiempo, Señor, de exaltación a ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que hemos dedicado a ti. Bendice, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, el Señor puso este tema en mi corazón, el poder del Espíritu Santo. Y yo les voy a pedir que vayamos al libro de los Hechos, el libro de los Hechos en el capítulo 1. Me dicen si ya lo tienen. Ok, vamos, lo voy a leer y ustedes me siguen, por favor. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto lo está hablando el apóstol Pablo. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor
cuando Él ya iba a partir, Él les dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo que les va a ayudar en todo. Les va a ayudar a revelar, a que les revele todas las cosas que yo les he dado y que ustedes tienen que poner en práctica. Que el poder que está en mí es el mismo poder que yo les voy a dejar a ustedes, pero tienen que cuando lo reciban, no lo guarden. Esas no son palabras del Señor, esas son mías, que el Señor me dio. No lo guarden, sino que pónganlo a trabajar, porque el Espíritu Santo es nuestro motor, el que nos guía, el que nos impulsa, el que nos revela. No estamos solos. A veces decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, no te siento. Pero el Señor está en nosotros. Cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros venimos a Él y nos convertimos, cuando recibimos la salvación, ahí inmediatamente el Señor vino a morar en nosotros. Y ese espíritu a veces no lo entendíamos y a veces decíamos, Señor, pues no sé para dónde ir, no sé cómo tratar este asunto, no sé qué pasos a seguir, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender a desarrollar, tenemos que aprender a usar el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿sí? Tenemos que reconocer que Él es nuestra fuerza, que es el poder que nos ha dado a nosotros para poder seguir adelante, para seguir siendo triunfadores, para seguir venciendo al enemigo, para seguir caminando en su palabra. A veces nosotros no entendemos cuando abrimos la palabra, cuando conocemos al Señor, su palabra es tan difícil de entenderla, pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos revela, Él nos enseña, Él nos capacita, ¿sí? Cuando nosotros estamos a veces que no sabemos qué hacer, tenemos que pedirle luz al Espíritu Santo, tenemos que ser humildes y decir, Señor, guíanos, enséñanos. Cuando yo conocí al Señor, yo abría la palabra. Antes de conocer al Señor, yo abría la palabra porque en mi corazón desde muy niña estaba en conocer las cosas de Dios, pero en mi religión no se me era permitido porque la Biblia solamente la podían leer los que estaban capacitados para poderlo hacer, que eran los sacerdotes. Entonces, pues yo veía la Biblia y estaba ahí y la abría y pues, no entendía nada. Yo estaba acostumbrada a leer muchísimo desde niña, me encanta leer, y yo leía toda clase de libros que a veces me decían, esto no puedes leer porque estás muy niña todavía para entender, pero yo me robaba los libros y yo los leía, y a veces me espantaba porque había unas cosas bien duras para mi edad, que tenía 12, 13 años. Pero ¿saben qué? Yo las leía y leía, y cuando yo recibí, y cuando yo abría la Biblia, porque después ya teníamos alcance a la Biblia, pero nada más ahí, donde estaba puesta como adorno, y yo la abría y no entendía nada. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo que tanto he leído, verdad? Y que he leído
libros pues avanzados y todo, yo no puedo leer, no puedo entender este libro. Pero cuando yo vine al Señor y el Espíritu Santo vino en mí, hermanos, para mí fue bien tremendo, porque entonces yo podía entender lo que estaba leyendo, entender las bendiciones, las promesas que el Señor había puesto en su palabra. Pero ¿saben una cosa? Tenemos que clamar al Espíritu Santo, tenemos que desearlo, tenemos que decirle: Señor, tú eres el que me enseña, tú eres mi enseñador, mi maestro, eres el que me guía, revélame tu palabra, que yo pueda entender, que cuando yo coja el libro y empiece a leer, sepa que el Espíritu Santo está conmigo y que puedo leer. Por ejemplo, aquí yo acabo de abrir mi Biblia y digo: los que confían en Jehová son como el monte de Seón, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Palabra para mí, los que confían en Jehová. Pero eso es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da poder. Dice: estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. A veces no nos atrevemos, hermanos, no nos atrevemos a usar el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque no creemos. Pero tenemos que creer, tenemos que pedirle al Señor que venga esta afirmación, esa seguridad de que si Él está en nosotros, todo es posible. Todo es posible para el que cree. Sí. Entonces, tenemos que tener, no es fácil, pero miren, el Señor nos ha dado armas también. Si vamos ahí al libro de Efesios, Efesios 6, del 10 al 17, y vamos a ver cuáles son las armas que el Señor nos ha dado. Del 6 al 10, de Efesios 6, del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gloria. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las gobernadoras, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, son armas que el Señor ha puesto en nuestras manos, armas poderosas con las cuales podemos luchar contra el enemigo, podemos luchar todo lo que puede venir en contra de nosotros. Tenemos que decir no, pero tenemos que usar la palabra, porque acuérdense que cuando el Señor fue tentado en el desierto, ¿qué hizo Él? Le dijo a Satanás: escrito está. Escrito está 3 veces. ¿Okay? Entonces, el Señor usó la palabra. Escrito está que solamente a tu Dios adorarás y solamente ante Él te postrarás. ¿Ok? Entonces, si Cristo usó la palabra escrita, porque en el Antiguo Testamento estaba, entonces, ¿por qué nosotros no podemos usar esa misma arma que es la palabra escrita? Es importante
que nosotros aprendamos a usar la palabra. Es un arma poderosa, es un arma que corta, es un arma que nos defiende. No estamos solos, hermanos, no estamos desarmados. Toda la gente del Antiguo Testamento era ungida. Ungió a David, ungió a Moisés, ungió a Noé, ungió a los apóstoles, ungió a Abraham, a Isaac, a Jacob, ungió a los profetas, ungió a reyes, ungió a mucha gente. Y esa gente no era diferente de nosotros, hermanos. Era gente normal, era gente común y corriente, pero le creyó al Señor, tuvo el deseo, ¿sí? Y que hicieron cosas tremendas. Los salmos es una palabra tremendísima, que Dios ungió a David, y no nada más ungió para que escribiera los salmos, sino lo ungió para pelear. Pero él tenía un corazón como el corazón de Dios, y usó las armas de Dios. El Señor lo ungió cuando lo declararon, cuando Samuel lo declaró rey, lo nombró rey, lo ungió. El aceite de la unción corrió hasta sus pies. El Señor a Moisés se le apareció en la llama de la zarza de fuego. ¿Y qué le dijo? Quítate las sandalias, porque donde estás pisando es lugar santo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu de Dios caía sobre esas personas. Les daba poder de hacer cosas que, oigan, cuando David peleaba contra ejércitos inmensos, y él le pedía al Señor sabiduría y entendimiento para poder pelear, y le decía al Señor: ni necesitas pelear, yo los voy a acabar. ¿Por qué? Porque, y él entendía, él sabía, se guiaba por el Espíritu de Dios. Cuando José estaba fueron a Jerusalén a registrarse para el censo, después de que nació el niño, y Herodes lo quería matar a todos los niños, porque había nacido el rey de los judíos, y pues, ¿cómo iba a ser más que él, verdad? Entonces se le apareció en sueños a José. Le dijo: toma al niño y a María y váyanse a Egipto. Y igual en sueños le habla uno el Señor. No sé si a ustedes les habla el Señor en sueños, pero es hermoso cuando el Señor en sueños nos dice y nos ministra, ¿sí? Entonces, no estamos solos, hermanos, no estamos solos, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder para decirle al enemigo: no me tocas, hermano, no me toque mi propiedad. Tiene que clamar, y tenemos que hablarle al enemigo con la palabra. Tenemos que venir y decir: si el Señor está en mí, ¿quién contra mí? Nadie nos puede tocar. Y si el enemigo viene, el Señor trae bendición. El Señor va a traer bendición y rescata, ¿sí? La enfermedad. A veces nos sentimos débiles, enfermos. Señor, pues me duele todo y ahora pues no tengo ni ganas de hacer nada, ¿verdad? Hablemosle a la enfermedad, hablemosle al dolor. ¿Por qué? Porque el poder que está en nosotros tiene esto. No somos nosotros no somos nada, hermanos. Sin el Señor no somos nada. Nos pueden aplastar cualquiera, pero el Espíritu del Señor que está en nosotros es poderoso para derribar potestad, para hablarle a las potestades. Miren, hermanos, de veras, yo se los digo, que este tiempo es un tiempo de lucha,
Es un tiempo donde las potestades se están levantando, donde las tinieblas están cubriendo ciudades, naciones enteras. Vemos cómo se levanta la gente y quiere hacer daño. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Levantarse en el poder del Espíritu y clamar y reprender al enemigo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que, la iglesia, nosotros tenemos que levantarnos en oración, realmente en pelea contra el enemigo y clamar a Dios y decirle: Señor, danos sabiduría para venir en contra de todo esto que está viniendo, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No es verdad. Estamos viendo cosas que ahora la libertad es, no importa, los hijos o la gente puede hacer lo que le da la gana. Y oh sí, qué bueno, todo está bueno, que tengan libertad. No, hermanos, a lo bueno se le tiene que llamar bueno y a lo malo se le tiene que llamar malo y reconocer, ¿okay? Pero el Espíritu del Señor clama. Él dice que clama en nosotros, ¿sí? Y hermanos, yo no sé, pero tenemos que levantarnos y tenemos que usar. Miren, la palabra es tan poderosa, ¿sí? Pero tenemos que saberla, tenemos que memorizarla. A veces, como niños chiquitos, a los niños pequeños, yo veo que a los niños les enseñan de poquito en poquito, ¿no? ¿Y cómo aprendimos las tablas de multiplicar? Repite, 2 por 2, ¿verdad? 4 y 2 por 3, 6, y teníamos que repetirla. Igual es la palabra, hermanos. Un versículo que el Señor les muestre, subráyenlo. No importa, la Biblia es de uno mismo, es individual. Esta Biblia, mi marido no la toca. La puede leer, pero yo la tengo subrayada. Lo que el Señor me ha dado está ahí. Y la abro y digo: esta palabra me la dio el Señor en tal fecha. Y ahora necesito esta otra palabra. Y busco, y ahí está escrito. Miren, hermanos, de poquito en poquito. Un versículo cada semana. ¿Qué les parece? No es difícil. Un versículo que el Señor les dé, subráyenlo, no importa, su Biblia es suya nada más. Y es la palabra que el Señor nos ha dado, es lo que hemos vivido, lo que el Señor nos ha dado. Bueno, cuando menos yo, lo que tengo escrito es porque el Señor me lo ha mostrado, el Señor me lo ha dado a vivir, ¿sí? No, yo no vine al Señor sabiendo, porque no sabía nada. Pero cuando yo empecé a leer, y una palabra que me impactó muchísimo es la de Job, al último: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque sí, hermano, esa palabra a mí me impactó, porque yo iba a la iglesia y yo quería saber más, y yo quería saber por qué se vestían de color o no de color los sacerdotes, o por qué decían o no decían. Pero cuando yo leí esa palabra, de oídas te había oído, porque yo sabía que Dios existía, pero muy lejos, allá en los cielos, intocable. Cuando yo empecé a leer, y ese versículo me impactó tanto que me puse a llorar de veras, porque decía: sí, Señor, de oídas yo te había oído, de oídas. Yo sabía que existías, sabía que eras todopoderoso, pero inalcanzable para mí, inalcanzable.
pero ahora sí lo podía entender. Ahora sí sabía quién era Él en mi corazón. Sabía que Él me podía hablar a través de su palabra. Sabía que Él me había dado armas para reprender al enemigo. No es fácil, hermanos, no es fácil reprender al enemigo. Cuando estuvimos en la iglesia en San Antonio, nuestros pastores, Pablo y Tere, tremendos maestros, como Jorge les ha dicho, pero a través de ellos aprendí tanto. ¿Por qué? Porque aprendí que el enemigo tiene que estar abajo de los pies. Venían a la iglesia gentes que estaban poseídas. Hermanos, no es fácil ver a una persona poseída, es feo, es bien feo. Pero el poder del Espíritu, cuando el pastor daba la palabra, el Espíritu salía. Y eso yo nunca lo había visto. Pero hermanos, es real. Y cuando uno tiene al Espíritu Santo, el enemigo se va, el enemigo tiene que irse, está vencido, él sabe que está vencido. ¿Sí? Venían enfermos, ¿y qué hacía? El Señor los sanaba. Venían cojos y el Señor también los sanaba. Resucitaba muertos. Ahí no está Elías, resucitaba también. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu estaba en ellos. Porque para el Señor nada es imposible. Nada es imposible. Pero tenemos que desear poder usar ese poder tan grande que está en nosotros. Y yo no digo que yo he vencido todas las cosas que se presentan, pero yo le digo al enemigo, no toques aquí, no toques mi cuerpo, no toques a mis hijos, no toques a mi marido, no toques a toda mi familia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder y la palabra tiene poder. ¿Sí? Y el enemigo conoce quiénes somos nosotros. Pero si nosotros estamos débiles y no sabemos luchar, entonces el enemigo se apodera de nosotros. Esta Silvia está sana. ¿Por qué? Porque creyó que el Señor la sanó. Por esto, porque tenemos que creer. Y hermanos, en el nombre de Jesús, la camioneta va a ser devuelta. Tenemos que creer, tenemos que decirle al enemigo, no nos vas a robar, porque somos hijos de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Nada nos puede tocar. Y si nos toca, el Señor puede hacer todas las maravillas. Para Él nada es imposible. Sí. Y yo les animo, hermanos, porque a veces no conocemos o no nos atrevemos a usar las armas del Espíritu. Las armas del Espíritu, léanlo, medítenlo, aposesiónense. Miren, cuando nosotros éramos maestros de los niños, 4 y 5 años en la escuela dominical, ahí está Eva que puede decir, les enseñábamos con físicamente, vestimos un muñequito y le pusimos el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, todo se los pusimos ahí, un muñequito, y ellos fascinados y se aprendieron las armas del Espíritu. Así somos nosotros, hermanos. Nosotros somos como niños, el Señor quiere que seamos como niños, que le creamos como niños, que le deseemos como Padre, como niños que buscan al Padre, como niños que quieren recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, no tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo. Cuando el enemigo quiere robarnos paz, quiere robarnos salud, quiere robarnos posesiones,
quiere robarnos todo lo que le dé la gana al enemigo robarnos. Pero ¿saben qué? Aquí está. El Espíritu está sobre nosotros y en nosotros. Y tenemos que luchar y hablarle al enemigo. El enemigo me tenía a mí cubierta con una enfermedad horrible de la piel. Y cuando conocimos al Señor, entonces me dijeron que si querían que el Señor me sanara. Y yo dije, pues claro, si escrito está que el Señor me puede sanar, yo lo voy a creer. Entonces me dijeron, sí, aquí en Isaías está que el Señor es tu sanador y que te puede sanar. Dije, bueno, yo lo creo. Y la enfermedad empezó a ceder y se quitó. Pero unos meses después volvió a aparecer. Y entonces yo dije, no. Y yo le hablé, le dije, tú no tienes poder sobre mí, enemigo. Tú no tienes poder sobre mí. El Señor me sanó y yo estoy sana, y aunque me llenes otra vez de todo esto, yo estoy sana. ¿Por qué? Porque el Señor me sanó. Y tenemos que creer, ¿sí? Porque aquí estamos, hermanos, para darle gloria a Dios. Para darle gloria a Dios. El mundo no cree. El mundo hace lo que le da la gana. Pero nosotros estamos aquí para darle gloria a Dios, para mostrar que somos diferentes. Para mostrarle al mundo que, no, mira tú, no, hombre, pues que, mira, la enfermedad te va a acabar, o nunca vas a tener trabajo, lo que sea. El mundo está lleno de no, nunca. Pero el Señor dice, siempre, confía en mí, ten fe. Amén. Sí. Entonces no tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo, de veras. Dice, no temáis, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Esas palabras del Señor. Y de veras, yo les animo, hermanos, a que empiecen a memorizar pedacitos, lo que el Señor les dé. Abran su Biblia y díganle, Señor, muéstrame, ¿qué tienes tú para mí? ¿Cómo puedo caminar hoy? ¿Cómo puedo creer hoy? ¿Cómo puedo mostrar que tú vives en mí? ¿Cómo puedo hablarle a alguien? Porque de veras, hermanos, yo a veces le digo, Señor, pues dame a alguien, ponme a alguien para que yo le hable de ti, porque a veces digo, pues mis vecinos son medio hoscos y ni nos dan la cara. Pero yo sé que el Señor tiene planes para todo. Y el Señor, un día menos pensado, van a ir al Señor y van a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque si uno ora por esas personas, si uno bendice a esas personas, inclusive nuestra familia, a veces nuestra familia no cree, ¿ok? Nuestra familia es indiferente, pero hay que pedirle al Señor que nos guíe a dar palabra, no de imposición, no de tienes que hacer, no de nada, sino simplemente orar por ellos, bendecirlos, dejarlos ahí, decir, Señor, yo sé que un día tú tienes preparado para que ellos crean, para que ellos se entreguen, para que ellos te busquen, ¿sí? Pero tiene que nacer, y el Señor nos da la fuerza, el Señor que está en nosotros, el Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado y que nos ha investido con Él. Hermanos, no tengamos miedo a nada. Tenemos que luchar con las armas que el Señor nos ha dado.
es tan hermoso, es tan hermoso, hermanos, cuando uno siente la presencia del Señor, cuando uno siente la presencia del Espíritu. Deséenla. Yo les digo que un día estaba, y perdón que yo les dé ejemplos, pero es mi vida lo que yo he vivido. Muy recién que yo conocí al Señor y yo clamaba por el Espíritu Santo. Y un día estaba yo en la regadera y clamaba y decía: Señor, yo quiero recibir tu Santo Espíritu, aunque pues ya lo tenía, pero la manifestación del Espíritu. Y de repente, hermanos, vino un aroma que nunca he vuelto a oler, un aroma delicioso, era un perfume que llenó el baño. Yo dije: pues, yo no tengo ninguna vela prendida, ni olía el jabón y no olía a lo que yo estaba oliendo. Y era un aroma delicioso, hermanos. Y yo sé que era el Señor. Yo sé que estaba la presencia del Señor. Pero por eso les digo, tiene uno que desearla, que pedirle al Señor que se manifieste. Y de veras, no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra potestades de las tinieblas. Y somos más que vencedores. La iglesia del Señor es más que vencedora. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Amén. Yo les dejo, hermanos, con esta palabra y solamente les quiero animar, de veras, atesoren la palabra, atesórenla, porque cuando ustedes la necesiten, ahí está. El Señor se las va a recordar. El Señor les va a decir: esta es la palabra que tú necesitas. Y la revela. Pero hagamos un esfuerzo, hermanos, por de veras, por atesorar la palabra del Señor. Un versículo, un pasaje, un libros chiquitos, Esther, Ruth, un evangelio, algo que ponga en nosotros un día a la vez. No crecemos de aquí a acá de un jalón. Dice la palabra: renglón tras renglón, línea sobre línea. ¿Sí? Un poquito aquí, un poquito allá, hasta que lo conozcamos y sepamos el tremendo poder que hay en nosotros, hermanos. No para vanagloriarnos, no, sino para darle gloria a Él. Amén. Pues vamos a orar para que el Señor selle esta palabra y los anime, hermanos. Yo los animo. Pónganse una meta pequeña, pero cada día, una meta, un versículo, un renglón, no importa qué. Pídanle al Señor que les dé un solo pensamiento y búsquenlo y asimílenlo, atesórenlo, porque eso les va a servir. Porque hermanos, el Señor está aquí, pero aquí, en nuestro corazón, ahí adentro, donde Él nos puede dar sueños, donde Él nos puede guiar, donde Él puede decirte: ve y vas, porque estás seguro de que vas a ir, porque ahí vas a encontrar lo que el Señor te va a dar. Cuando íbamos a venir a Estados Unidos, mi marido se vino 8 meses
Y cada semana o cada 15 días que regresaba a la casa decía, ¿ya te vas conmigo? ¿Ya no? No, el Señor no me ha dicho, yo no me voy, porque pues ¿cómo me voy sin papeles y sin nada? Y pasaban los meses y el pobre mi marido pues cada vez regresaba y encontraba un no. Pero un día estaba yo limpiando el hall de afuera de la casa, era temprano, y el Señor me habló y me dijo, sigue a tu marido, como Sara siguió a su marido. Y yo le dije, no, Señor, no me pidas eso, no me pidas eso, eso no está en mí. El Señor me dijo, sí, yo te voy a cuidar a ti y a tus hijos, nunca vas a tener problema. Hermanos, el Señor lo cumplió, nunca tuvimos problemas, nunca fuimos humillados, nunca. Pero esto es, y no me habló audible, hermanos, adentro del corazón. Ahí es donde el Señor habla. Deseemos escucharlo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque no nos dejaste huérfanos, Señor. Porque nos dejaste tu Santo Espíritu, que eres tú mismo, Señor, que nos revela, que nos guarda, que nos cuida, que nos guía, Señor, que nos da valor, Padre, que nunca se aparta de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor, porque podemos caminar seguros, Señor. Porque tu palabra nos guía, Señor. Porque tu Espíritu, Señor, nos revela, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día, Señor, podamos entender más de ti. Podamos desear más de ti, Señor. Podamos, Señor, desear darte toda la gloria que tú mereces, Señor, para que el mundo crea, Padre, para que el mundo crea. Señor, sella esta palabra, Señor. Séllala, Señor, en el corazón de mis hermanos, porque es palabra viva, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Dios. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor. Dales fuerzas, Señor, para creer. Revélate a ellos, Señor. Revélate, Señor. Padre, que puedan saber que no están solos. Que tú luchas, Señor, por ellos. Y que tú estás en ellos, Señor, así como estás en mi Padre. Te doy la honra y la gloria.